Buenas, seguimos con el video 2 del curso de análisis estructural. En el video pasado vimos la definición de trabajo, que es el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Y la misión ahora era determinar el trabajo, pero en un caso particular que es en un sólido deformable, que es lo que nos interesa en las estructuras, ¿ya? Entonces el trabajo, ¿cierto?, va a ser la integral entre 0 y un desplazamiento determinado asociado a la fuerza F sub i por el diferencial de desplazamiento, ¿ya? Esa integral me va a dar el trabajo. Eso es simplemente por definición. Ahora, ¿qué pasa? Que yo en esa expresión de fuerza debo colocar una ley de fuerza, ¿ya? Primera pregunta, ¿esta fuerza es independiente al desplazamiento o es dependiente? O sea, ¿hay una relación o no hay una relación entre la fuerza y el desplazamiento de la estructura? Obviamente que sí hay una dependencia, porque esa fuerza es la que genera el desplazamiento. Entonces, hay que averiguar primero cómo depende la fuerza con el desplazamiento, ¿ya? Hooke establece que para deformaciones pequeñas la dependencia entre la fuerza y el desplazamiento es lineal. O sea que si yo grafico la fuerza con el desplazamiento, voy a obtener una línea recta, ¿ya? Y que pasado un cierto desplazamiento, esa relación ya no es lineal y empieza a tener una forma, ya una curva, ¿ya? Pero para pequeños desplazamientos esa relación es lineal y por ende puedo decir que la fuerza es proporcional al desplazamiento, o sea que es igual a una constante que depende del material multiplicada por el desplazamiento. Si yo inserto esa ley de fuerza a el trabajo, tengo entonces esto, ¿ya? La fuerza la puedo expresar como igual a alfa por desplazamiento, donde alfa es una constante, y entonces el trabajo me queda como un medio de alfa por d al cuadrado, que es equivalente a decir que es igual a un medio por f por d. Gráficamente es fácil darse cuenta que es igual a un medio por f por d, porque sabemos que la integral va a ser el área bajo la curva, y como esta curva es recta, entonces el área bajo la curva va a ser el área de un triángulo. Entonces la base de ese triángulo va a ser d, la altura va a ser alfa por d, o sea, me quedaría alfa por d al cuadrado, pero hay que dividirla por 2. Y así me queda que el trabajo es igual a un medio de alfa por d al cuadrado, o igual a un medio por f por d, ¿ya? Ese sería el trabajo que ejerce la fuerza sobre una estructura elástica que obedece a la ley de Hooke, ¿ya? En el curso se va a asumir que la relación entre fuerza y desplazamiento es lineal, y por ende nos vamos a quedar con esa expresión de trabajo, ¿ya? Que más adelante se le conocerá como energía de deformación. Si esto lo generalizamos, ¿ya? Si lo generalizamos para fuerzas no solamente puntuales, sino que fuerzas de superficie y fuerzas de volumen, como es el peso, por ejemplo, entonces tendríamos esta expresión de trabajo, ¿ya? Se ve un poco complejo, pero no lo es, simplemente es notación, ¿ya? El primer término que tenemos es el asociado a un campo de fuerza de volumen. El segundo término sería la fuerza de superficie, y por ende está actuando sobre un diferencial de superficie. Y el tercer término es la suma de fuerzas puntuales, ¿ya? Nada más que eso. En el próximo video vamos a establecer, a explicar el teorema de Clapeyron, el cual establece que el trabajo externo, que es el que acabamos de calcular, es igual o es equivalente a el trabajo interno, que le vamos a llamar energía de deformación. Y esa igualdad nos va a permitir
por ejemplo, determinar el desplazamiento de una estructura lineal ante una fuerza axial, ¿ya? Y que obviamente, mediante un pequeño truco que más adelante lo conoceremos como principio de desplazamiento virtuales y más de potencial mínimo, vamos a finalmente cumplir el objetivo, que es determinar la matriz de rigidez asociada a elementos tipo barra y a elementos tipo viga. Eso es todo, gracias por ver el video.